Quiero agradecerles a todos, darles los más cordiales saludos. Tengan todos muy buenos días. Gracias por acompañarnos en esta jornada. En nombre de BBVA Seguros y como miembro integrante de la Comisión de Seguros en AMBA, les agradezco especialmente la participación y el interés en este evento. ¿El fraude en el seguro es mayoritariamente cometido por mujeres o por hombres? Dentro de las aseguradoras, ¿es el área de siniestros quien debe tener la responsabilidad de combatir el fraude? ¿Existen sanciones efectivas que impidan a un defraudador continuar con su afán delictivo a través de sus pólizas? ¿Se impulsan estas acciones? Estas son algunas de las preguntas que vamos a tocar en mi breve exposición sobre el fraude, pero antes de ello, introducirlos en el tema que me convoca recordándoles que el fraude en el seguro se trata de un acto voluntario que busca obtener algún beneficio, algún provecho ilegítimo de un contrato de seguros. Se trata de un delito económico que el Código Penal tipifica como estafa y con penas de hasta 6 años de prisión, según el artículo 172 y 174 del Código Penal. Digo esto porque suena como raro hablar de un delito cuando hablamos del fraude en la sociedad en general, es como algo aceptado y realmente no debería serlo. Debemos sacar este mito y empezar a trabajar fuertemente con la figura del Código Penal, porque no deja de ser un delito más allá de que socialmente se maneje de una manera un poquito soft, ¿no? Un poquito liviana. El fraude en tiempos de pandemia, podríamos hablar que con la llegada del COVID, todo el mercado asegurador, como tantas otras actividades comerciales, económicas, se vio obligado a concentrarse en la digitalización, a crear procesos automáticos, a flexibilizar condiciones laborales con el home office, a tomar acciones comerciales para evitar rotación, anulaciones de pólizas por las consecuencias económicas que trajo la pandemia. En los primeros 2 meses del confinamiento, concretamente en los meses de abril y mayo del año pasado, los riesgos en general que ocurrían en la vía pública disminuyeron a valores nunca antes vistos. En registros progresivamente estos registros progresivamente han ido normalizándose a medida de que las diferentes actividades laborales, profesionales, educativas, se fueron declarando esenciales y la circulación empezó a ser con ello más fluida. El robo de celulares, equipos electrónicos en la vía pública o de vehículos automotores cayó así a valores históricos. En aquel primer bimestre del confinamiento, nos preguntábamos si era un hecho cubierto por las aseguradoras el robo o el daño o el accidente en la vía pública cuando por una disposición nacional o local estaba prohibido circular. Lo cierto es que el decreto 297 del 2020, que dispuso el confinamiento, el aislamiento social preventivo obligatorio, así se lo denominaba, restringiendo la circulación de las personas que, digamos, por ello uno pensaba que si podía haber algún tipo de limitación en las coberturas de la póliza, sin embargo, ello es independiente de la disposición gubernamental de restricción para circular. El ciudadano que circula con su vehículo, portando su celular o un objeto asegurado para realizar alguna de las actividades que no se encuentran autorizadas por el decreto del Poder Ejecutivo Nacional, eventualmente podrá ser sancionado con alguna multa o con alguna detención, pero en el caso del siniestro la cobertura siempre se va a mantener activa para los riesgos asegurados en una póliza. Si para circular en plena etapa de confinamiento el factor disuasivo para quien intenta violar esa restricción de circulación se encontraba en el artículo 205 del Código Penal, que fija penas de 6 meses a 2 años de prisión para el que viola las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una epidemia, para el asegurado que sufre un siniestro en la vía pública o quien falsamente pretende declarar algún siniestro como ocurrido en ese ámbito espacial que es el que ampara la póliza. Además, se le adicionaba la obligación de ir a una comisaría o de denunciar virtualmente o presencialmente en la fiscalía o en la comisaría por qué razón circulaba en un ámbito temporo-espacial prohibido. Por otra parte, las restricciones de circulación potenciaron el uso de equipos electrónicos en el hogar producidos por el mayor tiempo de ocupación en las viviendas. La implementación del home office, las clases virtuales, todo ello generó que aquellos equipos que tenían guardados, que estaban obsoletos, debían ser actualizados. Muchos han buscado en el seguro obtener algún tipo de beneficio y lograr que con la póliza del seguro de hogar, de combinado familiar o algún integral de comercio, se beneficien y estos desperfectos sean abonados o actualizados con el dinero de las aseguradoras. Se han encontrado diferentes casos en relación a este tipo de fraudes que vienen a traer este nuevo contexto en el que estamos hace ya tanto tiempo. Para citar algunas de las modalidades del fraude en el seguro, podemos decir
que existen un montón de tipos de fraude. Vamos a citar solo algunos de ellos, porque creo que son los más relevantes en la actualidad y los que más nos impactan económicamente dentro del sector asegurador. La pluralidad de seguros o la duplicidad de siniestros es un hecho que es muy común. Habitualmente el asegurado puede no saber que si tiene dos pólizas y no declara, como dice el artículo 67 de la Ley de Seguros, su obligación es declarar al asegurador, a cada asegurador, la existencia de un seguro en otra aseguradora y su suma asegurada. La pena de no hacerlo, y si es detectado por la aseguradora que tiene un doble seguro, es la caducidad, o sea, puede perder el derecho a ser indemnizado. Una sanción que parece leve para el tipo de delito que estamos hablando. El artículo 68 establece en la Ley de Seguros que nadie puede pretender percibir una indemnización en la pluralidad de seguros superior al monto del daño, con lo cual entendemos que cualquier acción tendiente, intencional, a generar este tipo de actos, busca un enriquecimiento ilícito. El préstamo de póliza es otro tipo de fraude. Esto es, una persona denuncia un bien no asegurado sobre una póliza de otra persona asegurada. La simulación del hecho o la lesión que se denuncia, esto es muy común en el robo de ruedas, el robo de celulares, robo de dinero extraído en un cajero automático. Estos son en general siniestros que se denuncian sin presencia de testigos, donde solamente está la palabra del asegurado como único elemento de prueba o de justificación del siniestro. El agravamiento del daño ante un siniestro real, tenemos presupuestos inflados o generamos algún daño mayor sobre el daño preexistente y ocasionado por un siniestro real. Después tenemos la autolesión en los seguros de personas, involucra tanto los seguros de accidentes personales, de vida y también dentro del sistema de riesgos del trabajo. Y los medios empleados comúnmente para cometer este tipo de delitos son múltiples. Connivencia con talleres mecánicos, técnicos electrónicos, médicos, para que se justifique con sus informes, con sus dictámenes, algún daño o la magnitud del mismo. La edición de presupuestos, informes o informes técnicos que son reales, pero que son editados por el asegurado. El relato en la denuncia ya forma por sí misma una modalidad, un mecanismo, un medio que es instrumentado para generar algún tipo de beneficio en relación a una póliza que pueda tener el asegurado. La reticencia o el ocultamiento de condiciones previas al aseguramiento en un bien o en la vida de una persona también forma parte del inicio de la comisión de un delito como es el fraude. ¿Y cuáles son los perfiles del estafador? Un defraudador puede ser un defraudador ocasional, que es aquel que defrauda cuando tiene que hacer frente a algún problema económico creado por algún siniestro auténtico o no. Y un defraudador habitual, que es el que defrauda simulando algún siniestro de manera repetida a lo largo del tiempo. El defraudador utiliza el seguro como un medio para obtener ingresos. Por supuesto que busca obtener ingresos de cuantía, ¿no? Importantes, no mínimos ingresos, y depende, por supuesto, de su necesidad, que va a ir perfeccionándose en su método. Generalmente, el defraudador que tiene alguna tendencia habitual a generar el siniestro no sabe que uno de los principales indicadores que tienen las aseguradoras para analizar el siniestro de una manera diferente, con alguna mirada más atenta acerca de la real ocurrencia del siniestro que denuncia, tiene que ver la cantidad de siniestros que viene registrando en la misma aseguradora. La mayoría de los asegurados que actúan fraudulentamente para obtener algún beneficio no son realmente conscientes de que están cometiendo un delito tipificado en el Código Penal, como decía al principio de la charla, y justifican comportamientos mediante pensamientos como es razonable que me beneficie un poco, no pasa nada, en definitiva las aseguradoras ganan mucho dinero, estoy pagando un seguro hace mucho tiempo y no he tenido un solo siniestro, es justo que recupere el dinero que he pagado durante todos estos años. Con las primas que yo pago, el asegurador seguramente ya obtuvo sus beneficios. Aprovecharé el haber tenido algún siniestro para que me repongan, modernicen o reparen alguno de los otros bienes que no tuvieron algún siniestro dentro de la vigencia de la póliza. La aseguradora tramita muchos siniestros y no va a profundizar en el mío en particular. Bueno,
básicamente estos son los pensamientos más comunes y los que hacen pensar que el fraude no es un delito, sino que es simplemente una viveza, parte de nuestro folclore, ¿no? Pero no es solamente local, digo esto porque este problema también está en toda la región. En BBVA Seguros hicimos un análisis basado en datos reales propios de los casos desistidos, de los casos que hemos detectado que eran fraudes y el asegurado ha firmado el desistimiento para salir de esta situación pescada por la aseguradora. Sabe el asegurado que si la aseguradora detecta que ese fraude ha sido cometido, que digamos, realmente esa intención termina siendo algo pescado por la aseguradora, bueno, puede terminar con consecuencias penales. Entonces el asegurado en general tiende a solicitar el desistimiento del reclamo ante la aseguradora. Pero cuando analizamos los casos de desistimientos ocurridos durante la pandemia, desde marzo del 2020 hasta la fecha, nos pusimos a analizar qué cantidad de siniestros ocurrieron en este contexto en la vía pública, y llamativamente en la vía pública solo el 32% de los siniestros que fueron desistidos por los asegurados ocurrieron en la vía pública. El 56% dentro del hogar. ¿Esto qué significa? Dentro de la cartera de clientes que tenemos en BBVA Seguros, el fraude es más propicio a concretarse o a intentarse, en este caso, dentro de los hogares. En lo que respecta al género, uno puede decir quiénes son los que más cometen el fraude, las mujeres o los hombres. Bueno, es llamativo que el hombre es el principal actor en este tipo de maniobras fraudulentas. El 66% de los fraudes detectados fueron cometidos por hombres, en general, entre todos los casos que hemos obtenido algún desistimiento. En el seguro de robo de bienes en la vía pública, estamos hablando de celulares, hablamos de notebooks, hablamos de robo de dinero en efectivo a la salida de un cajero, la participación masculina es aún mayor. El 78% de esos siniestros desistidos fueron de hombres. Y en el seguro de hogar es más compartido entre géneros. El 59% es la participación masculina. En lo que respecta a la ubicación geográfica, los desistimientos que hemos obtenido durante todo este tiempo, en pólizas de combinado familiar, se distribuyen en un 59% dentro de la provincia de Buenos Aires, el 20% en Cava y el 21% restante en el resto del país. En la cobertura de riesgos varios, robo de bienes en la vía pública, valga decirlo, el 50% ocurre dentro de la provincia de Buenos Aires, en Capital Federal el 16% y en el resto del país el 34% restante, principalmente distribuido entre las provincias de Santa Fe y Córdoba. La edad promedio en los seguros de combinado familiar para los siniestros desistidos por fraudes para mujeres de 44 años y en los hombres de 46 años. Y en las coberturas de riesgos del trabajo, el promedio de mujeres que han desistido de siniestros en la vía pública son mujeres de 30 años y hombres de 38 años. O sea, es menor la edad de las personas que intentan el fraude en la vía pública que en el hogar. ¿Cuáles son las principales causas que han favorecido el desarrollo del fraude en el mercado asegurador? Son muchas, son realmente muchas, y tenemos que empezar a trabajar sobre esto. Las aseguradoras alimentan el fraude cuando no lo combaten. Debo decirlo, cuando las aseguradoras no hacen nada, no toman en serio el problema del fraude, realmente es una puerta abierta al delincuente. La falta de comunicación entre aseguradoras facilita la rotación del estafador entre compañías diferentes. La mala reputación de las aseguradoras, la falta de suscripción en algunos riesgos asegurables, la exigencia de una respuesta rápida con plazos muy cortos que dificultan las investigaciones y la obtención de pruebas que demuestren el fraude, el aumento y desempleo de la pobreza. Los asegurados no perciben el fraude como un acto criminal, sino como una fuente de ingresos. La falta de una base de consulta pública de los siniestros denunciados en el mercado asegurador, de pólizas vigentes, y de los asegurados con fraudes detectados por otras aseguradoras. Hay diferentes sistemas privados, pero entendemos que son de alcance limitado. Facilidades brindadas por pólizas muy permisivas, prácticas negligentes en la tramitación de siniestros, temor de las aseguradoras a verse envueltas en problemas legales por falsas acusaciones, injurias, obstaculiza la persecución legal de los defraudadores. Muy bajo riesgo del defraudador a ser descubierto, perseguido, incluso penalizado. ¿Y quiénes son los más perjudicados ante el fraude? Todos somos
perjudicados. El fraude nos perjudica a todos. A los asegurados porque han de soportar los incrementos de las primas causados por la actuación delictiva de unos pocos. A los propios defraudadores, ya que las consecuencias en su actuación puede ser muy importante y están tipificadas como delitos. Al asegurador por las cuantiosas pérdidas que causa, tanto en dinero como en recursos afectados a los medios que utiliza para impedirlo. Al productor porque incrementa la siniestralidad de su cartera de clientes. Y entonces nos preguntamos si los sistemas actuales son suficientes. ¿Los sistemas de prevención son suficientes? Tenemos algunos sistemas que coexisten entre sí. Tenemos el sistema en la superintendencia, o sistemas que son públicos, sistemas que son privados. Entre los públicos está el sistema Fénix, que es un sistema que deja una huella de consultas realizadas por los miembros de la Asociación de Peritos Liquidadores de Siniestros, pero los peritos, hoy tenemos un registro de 421 peritos en la superintendencia y solo 100 se estima son los que están activos. Esto significa que hay 100 peritos que pueden tener acceso a esta herramienta, muy limitado, ¿no? Por supuesto, porque tienen que también cargar la consulta dentro de esta herramienta para que después, cuando alguien consulta dentro de esa misma base, si este cliente tuvo algún siniestro en otra aseguradora, si no se carga en esa base, no va a tener una información concreta o precisa de ese asegurado. Tenemos otros sistemas, que este es un sistema privado de la Asociación de Peritos Liquidadores, pero hay otros sistemas, como el público, que es el IRIS, que es un sistema de control de fraudes de la rama de automotor, que desarrolla la Superintendencia de Seguros de la Nación, y permite tener un historial siniestral del vehículo del asegurado. Y luego tenemos otros sistemas privados, que no los vamos a mencionar por razones comerciales, pero que por supuesto que ayudan mucho, pero necesitan de una base sólida y completa de todo el mercado asegurador, y en general tienen una base parcial de la aseguradora con la que trabajan. Existen redes sociales como Facebook, Instagram, LinkedIn y Mercado Libre que nos ayudan también en el análisis de los siniestros para determinar si una persona puso en venta algún equipo antes de la ocurrencia del siniestro denunciado, o en Mercado Libre hemos encontrado muchos casos donde los asegurados toman fotos de equipos o de televisores dañados y esas fotos son las que presenta luego al asegurador. Suena loco, pero realmente suceden estas cosas. En Facebook hemos visto muchas veces personas que asegurados que presentan denuncias de siniestros de un celular y al mismo tiempo lo está vendiendo dentro de la plataforma que tiene Facebook de venta o en Mercado Libre. Todas las aseguradoras tienen la obligación de crear un procedimiento y una política de prevención del fraude, capacitando al personal, denunciando conductas deshonestas. La tecnología hoy es una excelente estrategia para combatirlo y mitigarlo, pero no es la única que se debe implementar. Es necesario avanzar con buenas prácticas, fortalecer los controles internos. Recordemos que son las personas quienes manejan y controlan esta tecnología. Al mismo tiempo es necesario crear una base de datos compartida, generar registros que nos permitan desde la venta y la suscripción bloquear temporalmente la posibilidad de asegurar a quien ha sido autor de un delito de estafa en el seguro. La falta de información compartida es la puerta de entrada al fraude en el seguro. El fraude está dejando de ser una problemática específica dentro del sector asegurador y se está convirtiendo en un verdadero riesgo que debe ser enfrentado entre todos, no de forma aislada por cada una de las aseguradoras. Entonces, mi respuesta a la pregunta inicial es: ¿el siniestro en el corazón de la escena? Y mi respuesta es no. Todos debemos estar en el centro de la escena contra el fraude. Muy interesante, muy interesante. Fernando, la verdad que muchas gracias por esto. Me llegó esta palabra, ¿no? Colaboración, ¿no? Qué importante el trabajo, entonces, que sea la palabra del 2020, 2021 de para adelante, la colaboración. Muy interesante los perfiles, los defraudadores. Y también empezás a contar casos y esto se vuelve muy interesante. Y imagino que en tus 24 años, experiencia te sobra en casos, cosas que habrás visto. No sé si un poco de tiempo tenemos y si te parece bien, si podrías compartir con nosotros los casos que más te hayan resonado, los que se pueda contar. Si estás de acuerdo, te devuelvo la palabra y nos contás algunos casos. Cómo no, Marcelo, gracias. Sí, coincido con vos, la colaboración es esencial para poder combatir el fraude, no podemos trabajar en forma aislada, esto ya es un hecho y sinceramente las bases que hoy contamos de información son bastante limitadas
y deberíamos tener algo mucho más compartido como para poder trabajar desde el momento de la venta en la prevención del fraude, porque ya al momento del siniestro estamos hablando de una etapa tardía, donde solamente queda esa única barrera para evitar que alguien que tenga la intención de cometer algún ilícito con su póliza, bueno, la pueda realizar. Dentro de los casos que más me llamaron la atención en toda esta experiencia de tantos años en la actividad aseguradora, debo decir que fueron de diferentes ámbitos. El primero de ellos, y el que más destaqué en toda la carrera profesional en el mercado asegurador, fue en el ámbito de la Ley de Riesgos del Trabajo, en la ART. Existía un grupo de efectivos de un cuerpo de seguridad provincial, no vamos a citar quiénes eran, pero que tenían dentro del cuerpo médico de ese grupo de seguridad a una persona que le decía el cirujano. Esta persona le hacía cortes en el rostro. Ustedes saben que las cicatrices en el rostro dejan secuelas incapacitantes y cada una de las líneas, que pueda, si son lineales, por supuesto que según la extensión y la ubicación en el rostro, pueden dejar más o menos porcentaje de incapacidad. Estas personas, yo tengo alguna foto aquí para compartirles, ahora se las vamos a compartir al finalizar un poco esta breve exposición. Se hacían varias líneas porque sabían que cada una tenía una incapacidad separada de la otra, mayores a 5 centímetros porque era la longitud a partir de la cual la incapacidad era superior en la valoración de la secuela. Como son cicatrices que en general tienen una cura sencilla, esta incapacidad que quedaba tenía que ser evaluada rápidamente porque había un plazo para evaluar la incapacidad de 30 días desde la fecha del alta, se le hacía una cura plana, se le daba el alta y a los 30 días había obligación de la ART de presentar una evaluación de incapacidad ante la comisión médica. La comisión médica lo evaluaba a los 30 días y claramente esta persona seguía con la cicatriz en el rostro, que después con el tiempo se podía borrar, pero que en ese momento era evaluada por la incapacidad que le quedaba y realmente eran incapacidades muy elevadas, porque en el rostro la incapacidad es muy elevada. Las cicatrices en general no dejan secuelas incapacitantes, salvo en el rostro, por una cuestión estética, y siempre que la cicatriz deje alguna secuela de limitación funcional en sus miembros. Pero en el resto de los casos, la cicatriz no es una secuela que sea indemnizada. Estas personas obtenían hasta rentas, porque las incapacidades llegaban a ser superiores al 50%. Había una incapacidad que había que pagar, que tenía un pago único y además una renta. Esto fue lo que más me llamó la atención. Para mostrar, si nadie se impresiona con las imágenes, claramente, voy a compartir para que tengan una dimensión, si pueden verlo. Una locura. Cómo es que estas personas se hacen varias líneas y los mecanismos no eran idóneos para la producción de este tipo de lesiones. Porque los mecanismos que denunciaban eran: me caí en un alambre de púa siguiendo a un delincuente y me lastimé el rostro. Esto generaba en algún punto la rareza porque los médicos decían, esta no es una cicatriz típica de este tipo de lesiones, porque en general el alambre de púa desgarra, no genera lesiones de estas características, son cicatrices estelares, así se las llama, y en este caso son todas lineales. Bueno, hemos visto cómo esta banda realmente que se había generado dentro del cuerpo de seguridad provincial fue desarticulada a partir de que, bueno, intervenimos con investigaciones, hicimos denuncias y esto fue desmantelado. Pero durante mucho tiempo este actuar delictivo fue moneda corriente dentro de la ART. Otro caso llamativo que tuve ya en participación en la parte de seguros de hogar, una persona había asegurado su vivienda, esto fue acá en Capital Federal, en un piso 9, modifica todos los bienes un fin de semana, cambia muebles buenos por otros de menor calidad. Todo esto fue relevado en la investigación a través de las declaraciones del portero, del encargado del edificio. Puso todos muebles de mimbre en su casa. Esta persona no pagaba las expensas, no pagaba los servicios, solamente pagaba su seguro. Este es otro punto que nos llamó mucho la atención. El seguro se mantenía al día, pero todas las demás deudas estaban siendo reclamadas por el consorcio, estaba a punto de ser ejecutado por expensas, y se prende fuego el domicilio. Cuando la policía de la ciudad interviene,
inicia de oficio una investigación por estrago doloso, porque observa que la puerta estaba cerrada con llave y en el interior había dos focos de aceleración de combustión, una ubicada en el living de la casa y otro en la habitación, totalmente separados unos del otro. Esto significa que era un siniestro intencional y como estaba cerrado con llave, claramente que quien tiene la llave, uno puede decir, ¿quién más que el asegurado? Tendría que haber dejado la puerta abierta si hubiese querido decir fue intencional, pero no fui yo, pero la cerró. Y esto cuando los bomberos tuvieron que romper el acceso de la vivienda para poder extinguir el fuego, claramente demostró que había sido un hecho intencional, por eso que la imputación fue directamente al propietario. Este caso, por supuesto, que fue rechazado, inició juicio, el hermano oficiaba de abogado del asegurado, y después, al poco tiempo, el mismo hermano renuncia a la representación legal de su hermano. Así que sepan que esto terminó en una mediación que después no avanzó en un juicio. Y después, por último, esto no es algo propio, pero sí me lo han compartido colegas, en el robo de ruedas, que es uno de los delitos más comunes, uno de los fraudes más comunes dentro de la actividad aseguradora que se dedica al aseguramiento de los vehículos, hay algunos delincuentes que no están muy preparados para la comisión del fraude. Francamente, en la misma prueba que nos presentan a la compañía de seguros, se observa que existe poca experiencia, ¿no? Porque, déjenme decirles, solamente con la imagen creo que van a poder entender a lo que me refiero. A ver si puedo compartir. No, ojalá pudiera. Estoy con algún problemita técnico, sepan disculparme. Perdón, ¿eh? Compartir pantalla. Ahí estamos. Vean ustedes en este vehículo cómo se refleja en la puerta del vehículo la rueda que habían sacado para ponerla de auxilio y simular el robo de una rueda. Increíble, increíble. Para citar como ejemplo, ¿no? Tenemos algún ejemplo más también, que es así como vos lo decís, increíble, pero realmente estas cosas suceden y bueno, no hay forma de combatir el fraude más que prestando atención a detalles mínimos que son los que nos deben siempre llamar la atención y siempre abocar a profundizar en la investigación. Por eso digo yo, no solamente es necesario contar con herramientas de tecnología, sino también con perfiles que estén especializados, atentos, dispuestos a combatir el fraude y realmente cualquier indicador de fraude puede ser muy importante para analizar una conducta delictiva por parte de quien pretende cobrar y hacerse de un beneficio a través de una póliza. Bueno, la verdad, Fernando, muchísimas gracias por tu charla. La verdad es la prueba de que el seguro es cualquier cosa menos aburrido. Porque con estos casos que nos contás, son de los que vamos a contar los fines de semana a nuestros amigos cuando nos pregunten sobre nuestro trabajo. De verdad, muchas gracias por compartir tu experiencia y por una charla tan clara, con tanta información, que de repente en Google no la vamos a encontrar. Así que muchas gracias Gracias, por tu Marcelo, tiempo. y gracias a todos por el espacio.